Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, les habla Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 8 de noviembre y tenemos muchas noticias importantes, así que en este episodio de nuevo hay un bombardeo masivo sobre Ucrania, mientras que los drones ucranianos destruyen fábricas y subestaciones, y en Crimea han alcanzado un objetivo muy importante. Maduro, el dictador venezolano, está listo para huir y pide un trato con Trump. En Rusia han decidido aumentar aún más los impuestos y aranceles. La tesorería está vacía, mi señor. India está reduciendo la compra de petróleo ruso y el Kremlin no logró engañar a Estados Unidos con la venta de Lukoil. Los sauditas han decidido aprovechar el momento y expulsar a los rusos del mercado petrolero. Y Orbán consiguió una prórroga de las sanciones de Trump, aunque antes mintió y fue descubierto. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Habrá muchas cosas interesantes e incluso una excursión histórica muy curiosa. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Esta noche hubo otro bombardeo masivo sobre Ucrania. De nuevo, los objetivos fueron instalaciones energéticas. Los salvajes usaron 450 drones de ataque, incluso un poco más esta vez, y lanzaron unas 45 misiles, incluyendo una cantidad anómala de misiles aerobalísticos Kinsal, es decir, 7 unidades. En Dnipro, impactaron en un edificio de varios pisos. Lamentablemente hay víctimas. 2 personas murieron y 14 resultaron heridas. Mis más sinceras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y a quienes resultaron heridos. Les deseo una pronta recuperación. Y Ucrania, por cierto, Donald Trump declaró recientemente que a veces hay que dejar que los países liberen presión antes de firmar un acuerdo de paz. A esto se le llama liberar presión, dejar que se libere presión, es decir, dejar que Putin siga matando ucranianos. ¿Por qué hacer esas analogías con combates de boxeo o partidos de hockey, donde una pelea de boxeo es un enfrentamiento por consentimiento mutuo? Ucrania nunca quiso pelear con nadie. Pero Ucrania está demostrando que el mal no debe quedar impune y está demostrando y mostrando que se puede luchar incluso contra un enemigo mucho más grande que tú. Y ahora los rusos están recibiendo de vuelta, incluidos los drones de largo alcance de la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, de Ucrania, que el jueves atacaron una planta petroquímica en Sterlitamak. Ahora se han conocido los detalles. El ataque en sí se realizó el jueves. Fue un ataque repetido. Y cuando estudié el mapa de esta planta, la planta petroquímica de Sterlitamak, vi que es simplemente gigantesca. Se necesitan 3 kilómetros solo para cruzar toda la fábrica. Y el ataque se dirigió a un taller muy importante, el taller número 1. Entre otras cosas, se dedica a la producción de aditivos para combustible de aviación. Por cierto, los lugareños empezaron de inmediato a escribir a la planta diciendo que tenían familiares en el turno y preguntando si estaban bien, a lo que la dirección de la planta respondió que todo estaba perfectamente bien. Al taller solo llegaron los restos del dron derribado. Como saben, según la versión de las autoridades rusas, los drones ucranianos nunca alcanzan su objetivo. Solo los restos pueden alcanzar el objetivo, pero de nuevo, según la versión de las autoridades rusas, a veces un fragmento de dron, al alcanzar el objetivo, puede destruir simplemente el suelo de la fábrica o todo un taller, como sucedió recientemente en otra planta militar. Y ese fragmento puede simplemente hacer volar en pedazos una base aérea, como sucedió hace un par de días en los almacenes con Shaheds, como ocurrió en el aeropuerto de Donetsk. Allí los rusos prepararon la pista de aterrizaje, los hangares, todo como corresponde, y llegó un impacto y todo simplemente voló por los aires. Lo mostré en uno de los episodios anteriores. En general, un fragmento de dron ucraniano es un verdadero artefacto poderoso. Y no toda subestación o fábrica militar puede resistir el encuentro con este artefacto. Aquí tienen un ejemplo. Ya esta noche impactaron en la subestación Balashovskaya de 500 kilovatios, es seria, un nodo de tránsito clave en el sistema energético que conecta la capacidad de la central hidroeléctrica de Volchskaya con la región central de Rusia. Y además, por primera vez, impactaron en la subestación Belozerskaya, que tiene una potencia de 750 kilovatios. Eso sí que es impresionante. Por cierto, el funcionamiento ininterrumpido de esta subestación determina el trabajo de las mayores fábricas rusas, como Severstal Metis.
Amorphos, Azot de Cherepovets y así sucesivamente. En resumen, objetivos muy serios. Y Ucrania está demostrando que los rusos llevan ya 4 años intentando provocarnos un apagón, pero ahora somos nosotros quienes literalmente hemos empezado a hacerlo y algunas ciudades rusas de repente se han dado cuenta de que no es nada agradable cuando los drones impactan en tus subestaciones. Y aquí está la guinda, o mejor dicho, no sé, en este caso la sandía sobre el pastel. Una sandía enorme, así bien grande y redonda. Los drones llegaron, impactaron y destruyeron un S-400 Triumph. Es decir, es un objetivo tan importante que vaya nada mal. Una lanzadera S-400 Triumph cerca del pueblo de Uitnoe, eso es cerca de Dzankoy en mi natal Crimea. El coste de un lanzador S-400 Triumph de este tipo oscila entre los 60 y los 100 millones de dólares, lo que significa que los rusos solo pueden producir unos pocos al año. Bueno, veamos qué tal fue. Aquí está. Un precioso dron está volando. Mira este vídeo. Buenas noches, como se suele decir, Triumph S-400. Excelente, excelente gol. Por cierto, amigos, quiero darles las gracias sinceramente. Literalmente en 2 días reunimos los fondos para Iván con el indicativo Pastor. Hoy me escribió que el transporte ya estará con ellos en cuestión de días. Palabras de agradecimiento. Le digo, Iván, no se preocupe, todo está perfecto. Estamos felices de poder ayudar a personas como usted que defienden a Ucrania en el frente. Y cada vez me sorprendo, amigos, de lo increíbles que son, de verdad. Son realmente admirables que podamos hacer tantas buenas acciones y aportar nuestro granito de arena a la victoria de Ucrania. Les agradezco de todo corazón. Iván me escribió un mensaje y simplemente no puedo dejar de leerlo. Muchísimas gracias, gracias por el trabajo que hacen para todos. Eso es precisamente lo que nos inspira a seguir con el trabajo que hacemos. Nada inspira tanto como las personas de todo el mundo que apoyan el sentido común y la bondad, que tarde o temprano vencerá al mal. Todos ustedes, quienes nos ayudan, son tan héroes para nosotros como nosotros lo somos para ustedes, escribió Iván con el apodo de pastor. Les recuerdo, su apodo no es casualidad, Iván es un verdadero pastor de una de las iglesias. Y cuando el ocupante llegó a su región de Kharkov, tomó las armas y fue a defender Ucrania. Y esto me lo escribió Iván cuando la colecta aún no estaba completamente cerrada, faltaba muy poco. Él dice, bueno, ya nos las arreglamos de alguna manera y así sucesivamente. Él, como la mayoría de nuestros defensores, es una persona muy humilde. Nunca pide de más, cuando pueden, cubren las necesidades con sus propios recursos, no piden ayuda, pero cuando la suma ya es completamente inalcanzable para ellos, entonces recurren a pedir ayuda. Y ni siquiera son ellos, no son nuestros soldados quienes piden ayuda. En el 90% de los casos son sus conocidos quienes lo hacen, porque a ellos mismos les da vergüenza decir que lo necesitan, les da pena. Yo simplemente sé que el transporte en el frente, bueno, esto ya lo supe después de hablar, cuando juntos cerramos la colecta, no solo para un vehículo, sino también para neumáticos. El transporte en el frente significa también combustible y en vísperas del invierno se necesitan neumáticos adecuados para poder salir rápidamente del barro. Los juegos de neumáticos allí simplemente vuelan como pan caliente, porque imagínense, todas las carreteras están cubiertas de estos fragmentos, escombros, de todo tipo de cosas. Dios no lo quiera además que pasen por encima de una mina. En fin, creo que saben que aunque prácticamente ya les cerramos la colecta, Iván dice, hoy ya voy a cerrar todo. No le he dicho esto, pero ¿qué les parece si les añadimos un poco más para combustible y neumáticos? Estoy seguro de que en el frente tanto Iván como sus compañeros siempre lo necesitan. Siempre habrá en qué gastar y así no tendrán que estar cerrando colectas o pidiendo algo más por su cuenta. Por eso el enlace a la colecta anterior lo dejaré en la descripción de este video. Vanía aún no lo sabe, será una sorpresa para ellos. Lo que logremos añadir, lo añadiremos para combustible y neumáticos. Estoy seguro de que encontrarán en qué usarlo. Una vez más, quiero repetirles,
Amigos, muchísimas gracias de parte mía y de nuestros soldados. Son realmente increíbles. El enlace a la colecta está en la descripción. Ahí, como siempre, están Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. O aquí tienen un código QR si les resulta más cómodo. Pasando a las noticias internacionales, Maduro está negociando su renuncia a cambio de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Vaya, eso sí que es sorprendente. Washington está discutiendo la posibilidad de una salida controlada de Nicolás Maduro del cargo de presidente de Venezuela a cambio de garantías de seguridad para él personalmente y sus subordinados. Según informa The Atlantic, citando fuentes que tienen tratos con el régimen de Caracas. Según sus datos, Maduro está considerando un exilio cómodo si Estados Unidos le concede amnistía, cancela la recompensa por su arresto y le ayuda a negociar la acogida en algún tercer país. La recompensa, les recuerdo, es de $50 millones. En general, los partidarios de este escenario creen que una transición de poder controlada, en primer lugar, permitirá evitar una nueva revolución, un conflicto sangriento y una división dentro de las élites de Venezuela. Porque ahora mismo allí se avecina una redistribución del poder y demás. Aquí la situación es muy interesante. Estoy casi seguro de que Putin recibiría con gusto a otro dictador fugitivo, como se dice, para su colección. Ya tiene allí a Yanukovych, Assad y ahora se sumaría Maduro. En fin, junta una colección de 3 dictadores y obtiene el cuarto gratis. Tengo la sensación de que Maduro no tiene muchas ganas de mudarse precisamente a Rusia. Es decir, si la huida fuera realmente caótica, simplemente relámpago, entonces sí, probablemente volaría allí, pero solo temporalmente si le dejaran. ¿Por qué pienso que Maduro no tiene muchas ganas? Solo hay que mirar a Assad y Yanukovych. Es decir, en realidad son prisioneros de Putin. Estoy seguro de que las riquezas que sacaron, todo lo que, como se dice, fue adquirido con el arduo trabajo del dictador, en primer lugar, están bajo control y su acceso a esas riquezas está controlado. Les recuerdo que Yanukovych sacaba oro y dinero en efectivo de Ucrania en camiones enteros cuando huyó. ¿Y qué pasa con los aviones? Por cierto, se decía que a Yanukovych le sacaron bastante dinero cuando llegó allí, es decir, la FSB también quiere su parte. Y como se dice, si estás en nuestro territorio, comparte tus bienes. Por eso creo que Maduro no tiene muchas ganas de irse para allá. Perfectamente puede comprar, con los miles de millones que ha reunido de la venta de petróleo bajo sanciones y de todo lo demás, él puede comprar la mitad de la isla de Cuba y llevarse allí tranquilamente a todo su ejército, a sus ministros, crear su pequeña Cuba con Blackjack y Maduro. Por eso creo que Rusia no será su destino final cuando decida huir, y por lo visto Trump está presionando y muy, muy en serio. Es decir, Trump ha desplegado frente a las costas de Venezuela el mayor grupo militar desde 1962, pero mantiene el diálogo con Maduro. En general, en este caso, Trump está utilizando de manera muy inteligente la llamada diplomacia de cañoneras. De hecho, existe incluso ese término, diplomacia de cañoneras. Francia, Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido la aplicaron activamente. Cuando los barcos en el mar te apuntan con sus cañones o te imponen un bloqueo, eso es la diplomacia de cañoneras. Antes, por cierto, este tipo de diplomacia se utilizaba bastante a menudo. Se utilizó tanto en las guerras del opio como, por cierto, en la resolución del conflicto venezolano, aunque no en este, sino en uno anterior, cuando Estados Unidos incluso apoyó a Venezuela, y en el mar, frente a las costas, estaban los barcos de países europeos. Así eran los tiempos antes del comienzo del siglo pasado, es decir, el bloqueo naval que duró de 1902 a 1903. Después de la guerra civil en Venezuela, el presidente Cipriano Castro se negó a pagar las deudas externas que habían contraído ciudadanos europeos. Y dice, no les voy a pagar nada. Y los ciudadanos eran gente seria, así que acudieron a sus gobiernos, y estos tomaron la decisión de enviar la flota a las costas de Venezuela. Pero ¿por qué el presidente de Venezuela se comportó así, digamos, de manera tan descarada? Porque suponía que Estados Unidos y la doctrina Monroe estadounidense no permitirían una intervención militar europea.
Pero en ese momento Estados Unidos planeaba aplicar la doctrina Monroe solo en caso de que los europeos ocuparan territorios en América y no en todos los casos de intervención. En resumen, la doctrina Monroe trata sobre los principios de no intervención. Estados Unidos no se mete en los asuntos internos de Europa y Europa no se mete en los asuntos del continente americano. Pero el señor Castro se equivocó en sus cálculos. Se negó a rendirse y exigió un arbitraje internacional. Después de esto, Roosevelt dice: no, amigos, así no va a funcionar. No necesitamos sus barcos europeos aquí. Y entonces envía, de hecho, la flota bajo el mando del almirante George Dewey para que ahuyente a todos allí, barcos alemanes e italianos. Se levantó el bloqueo, pero Venezuela se comprometió a destinar nada menos que el 30% de sus ingresos aduaneros para cubrir las deudas. Aunque querían que fuera de otra manera, ellos desposeyeron allí a ciudadanos europeos bajo el pretexto de la guerra civil y luego dijeron: no les vamos a pagar nada. Bueno, me desvié un poco, pero eran tiempos, por supuesto, interesantes. Así que, según la publicación, Maduro le enviaba mensajes personales a Trump, declarando que estaba dispuesto a un compromiso si Washington dejaba de llamarlo narcotraficante y dictador. Parecería lógico: deja de traficar y deja de ser dictador y nadie te llamará así. ¿Cuál es el problema? Deja de proteger el tráfico desde Colombia hacia Estados Unidos a través de Venezuela. Déjalo. No me llamen así, ¿verdad? Ese calificativo es insultante y les pido que no lo usen conmigo. Ay, qué susceptibles somos. Nuestra sección todo va según el plan, pero no es seguro. El gobierno de Rusia está preparando un fuerte aumento de aranceles para las empresas con el fin de llenar el presupuesto. Tras el aumento del IVA, la reforma fiscal para las pequeñas empresas, la introducción de una nueva tasa tecnológica, ¿qué más hay? Sí, tienen un montón: el impuesto de reciclaje. Están recortando los salarios de los empleados públicos, reduciendo los pagos a quienes van a la guerra y además quieren introducir nuevos aranceles sobre el alcohol y así sucesivamente. ¿Saben? Como en el famoso videojuego. El tesoro está vacío, mi señor. Necesitan desesperadamente dinero porque este año el déficit del Tesoro Federal, incluso según los cálculos más optimistas, ya es de 6 billones y según otros cálculos, el déficit llega hasta los 10 billones, y el presupuesto del próximo año ya se ha elaborado con un agujero de 4 billones. ¿De dónde sacar ahora más petróleo y así sucesivamente? En fin, aquí está el problema. Las compañías petroleras rusas están perdiendo 2/3 de sus suministros a la India. La alianza petrolera del Kremlin con la India, que surgió precisamente después, como recordarán, del inicio de la invasión a gran escala, le aportó a la economía rusa más de 100.000 millones en ingresos por exportaciones. Pero ahora está en peligro después de que Estados Unidos impusiera sanciones bloqueadoras contra Rosneft y Lukoil. 5 grandes compañías indias han puesto en pausa las compras de lotes de petróleo ruso para entregas en diciembre. Es decir, juntas representaban y exportaban el 65% del petróleo que la India compraba a Rusia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Los analistas pronostican que en diciembre las exportaciones rusas a la India caerán bruscamente y luego se recuperarán muy lentamente a medida que se encuentren resquicios para eludir las sanciones. Pero es peligroso porque las sanciones son estadounidenses. Sin duda buscarán algunas lagunas no muy legales, pero esto es para los más astutos, los que piensan que se puede bromear con las sanciones estadounidenses. La empresa Gumbor del multimillonario Timchenko, cercano a Putin, renunció a comprar activos extranjeros de Lukoil tras ser calificada por el Departamento del Tesoro de EEU como marioneta del Kremlin, y declaró que no otorgará a este comerciante suizo de petróleo una licencia para operar y obtener ganancias hasta que Putin no deje de luchar contra Ucrania. Me sorprendió de inmediato cómo fue tan rápido, literalmente en un día. Se encontró un comprador para los activos de Lukoil y estoy seguro de que ahí hay algo turbio. Así que empezaron a investigar. Resulta que por eso, entonces, el más astuto, yo ahora mismo le impondría a Potemchenko un paquete adicional de sanciones personales para que no se meta en este tipo de juegos, aunque creo que ya tiene varias encima.
Ahora, una noticia que va a empeorar mucho el ánimo de Dmitry Medvedev. A las refinerías rusas se les permitirá mezclar alcohol en la gasolina. Las autoridades rusas se preparan para permitir el uso de alcohol en la producción de gasolina, bueno, para aumentar el suministro al mercado de combustibles. Porque el mercado ruso se enfrentó a una grave escasez de combustible después de los ataques de los drones ucranianos. En algún lugar, en una casita de muñecas, Dmitry Medvedev acaba de ponerse a llorar. ¿Por qué desperdiciar así el producto? ¿Saben para qué? Es decir, ahora mismo el contenido de alcohol en la gasolina no supera el 1,5%. Si hay poca gasolina, entonces significa que hay que añadir más alcohol, y aunque se aumente este componente hasta el 10%, eso permitirá incrementar el suministro de combustible. O sea, ya está la materia prima estratégica, ha entrado en juego. Y además, el Ministerio de Energía ruso podría levantar la prohibición sobre el uso de un aditivo como el MMA, monometilanilina, que fue prohibido en la mayoría de los países del mundo debido a su alta toxicidad y riesgos de cáncer. Pero en Rusia se utilizó hasta 2016, luego también se suspendió y ahora dicen, vamos a usar también este aditivo que aumenta el índice de octano. En fin, ¿qué les importa a los rusos el cáncer? Que haya más gasolina, mézclenla con más alcohol, ¿qué más da? Y por supuesto, a futuro, esta es una noticia muy preocupante para todos los rusos, porque ahora los drones también atacarán las destilerías de alcohol. Y como dijo una vez una persona sabia, para sacar a los rusos a las calles no hay que atacar las refinerías de petróleo, sino las destilerías de alcohol. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo combatimos la propaganda rusa, de vez en cuando también hacemos sufrir a Dmitry Medvedev, recordándole que, en primer lugar, el Terminator semilíquido. En segundo lugar, el Berserker etílico. Y en tercer lugar, no es más que una muestra de dictador. Así que suscríbanse, amigos. Y nuestra sección, ¿quién más no ha pateado al caído Putin? Arabia Saudita ha anunciado descuentos en el petróleo para India y China para reemplazar los barriles rusos. ¡Qué feo! Esto está justo al fondo, o tal vez ni siquiera en la parte de atrás, sino en algún otro lugar. Arabia Saudita. Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, decidieron aprovechar la situación y expulsar a los rusos del mercado. Ofrecieron descuentos aún mayores a China e India. Curiosamente, la empresa india, perteneciente a Reliance Industries, incrementó sus compras un 87% en octubre. La compañía, que antes compraba petróleo ruso, ahora compra casi el doble a Arabia Saudí. En resumen, ahora Rusia tendrá que ofrecer aún más descuentos. Pronto prácticamente lo estarán vendiendo al costo. Y para los rusos que temen que el malvado Occidente los ataque y les quite sus recursos, no se preocupen, rusos, Putin entregará sus recursos él mismo. Incluso se arrodillará para rogar que se los compren más barato. Un poco sobre la sustitución de importaciones en Rusia. Me encontré con una noticia muy interesante. Se trata de un juego sobre la llamada SVO, la guerra en Ucrania. Es ruso, patriótico, y se llama Escuadrón 22 Sov. En mayo de 2025, los desarrolladores lo llamaron la respuesta al juego Counter-Strike. En resumen, este juego fracasó en el mercado mundial. A diario juegan en él unas 5 personas. Cada vez que hablo con los partidarios de Putin, les pregunto, si Putin levantó a Rusia de sus rodillas en estos 25 años, ¿qué ha empezado a producir Rusia de lo que estén orgullosos, por lo que se hayan hecho famosos en todo el mundo? Quizás algún coche bueno o tal vez smartphones o al menos algo. Silencio. Algunos vienen y escriben, armas. ¿Qué arma? Nadie te muestra probando tus armas en ningún sitio. Y eso es todo. Por regla general, según la inteligencia occidental, de cada 13 pruebas, 13 resultaron infructuosas. Es una completa mentira. Bueno, sí, Putin puede mostrar algunos dibujos animados y decir, aquí está nuestro cohete, volará a la luna así. Puede decirlo abiertamente y los rusos se lo creerán todo. Puede salir y decir el Burevestnik, un cohete increíble, puede volar eternamente. Ya fui a la luna, miren, esta arena se las traje de la luna, rusos. Y aún así, todos lo creerán.
El nuevo armamento ruso es perfectamente representado por el tanque ruso Armata. Existen solo unos pocos ejemplares hechos para los desfiles. En uno de esos desfiles incluso se averió y después esa caja fue llevada sin el tanque. No hay más de esos tanques, lo que significa que no hay con qué reemplazarlos. Cuando Putin lanzó la invasión a gran escala, nadie vio ni un solo tanque Armata en el frente. Y los propios rusos admitieron que son tan caros y tan en general geniales que no los mandarán al frente. Entonces, ¿para qué sirven? Para pasearlos de un lado a otro en el desfile frente a Putin y contarle historias. En resumen, este tanque Armata es la imagen misma del armamento ruso. Todo lo que tienen es armamento soviético modificado y remachado. Por cierto, Orbán finalmente consiguió un aplazamiento de las sanciones de parte de Donald Trump. Trump eximió a Hungría de las sanciones sobre el suministro de petróleo y gas ruso durante un año. Lo más interesante es que justo antes, el principal comprador de petróleo ruso en la Unión Europea declaró estar dispuesto a rechazarlo casi por completo. Esta empresa húngara, que es el único refinador de petróleo en Hungría y Eslovaquia, está lista para reemplazar 4/5 partes de los suministros de petróleo ruso. Es decir, la empresa anunció la víspera que sí, estamos listos para reemplazar, ya encontramos dónde. Podemos reemplazar el 80% del petróleo ruso. Bloomberg cita su informe trimestral en el que lo indicaron. El viernes, es decir, literalmente ayer, escribieron sobre esto. Entonces Orbán resulta que sí se puede reemplazar el petróleo ruso, pero Orbán decía que no se podía. Entonces, ¿qué significa esto? Orbán le mintió a Trump y además... Ay, qué feo, ¿eh? Bueno, otra noticia que no podía dejar pasar. Los diputados de Alternativa para Alemania fueron a Rusia a una conferencia para discutir cómo, después de la guerra, tratar con Rusia, levantar las sanciones, más precisamente no después de la guerra, sino después de su llegada al poder en Alemania, una alternativa teórica para Alemania. Por lo que entiendo, los laureles de Schröder no le dan paz a nadie, al parecer. Probablemente también quieran conseguir un trabajo cómodo en empresas rusas de petróleo y gas una vez que termine su mandato político. Bueno, cito, las sanciones contra Rusia están causando graves daños a nuestro país, cuando la alternativa para Alemania será, los aboliremos si no rinden cuentas ante el gobierno, dijo el jefe de la rama sajona de Alternativa para Alemania. Antes de visitar Rusia, se recomienda visitar las ciudades de primera línea de Ucrania y ver a quienes están visitando y a quienes planean levantar las sanciones. Simplemente vivan un tiempo allí, donde hay estruendos, donde constantemente caen proyectiles. Vivan allí, miren a los ojos de los niños, miren a los ojos de los ancianos, miren esos ojos y luego vayan a levantar las sanciones. No, no irán. ¿De qué se trata todo esto, verdad? Cuando la política y la justicia iban de la mano. Sí. Pero amigos, como decían y siguen diciendo mis socios estadounidenses, ellos también son muy persistentes. Sospecho que ese conocido mío con el que hablo también tiene una ligera esquizoidía, como yo. Y puede fastidiar a cualquiera, igual que yo. Por eso siempre constantemente dice, escucha Boris, ustedes tienen muchos más amigos de los que creen. Escucha. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Siempre lo dice. En fin, amigos, y aquí cada vez somos más y más. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal. Y vamos a aportar un poco para Iván, con el apodo Pasaporte y sus compañeros que ahora están en el frente. Les recuerdo, el enlace está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.